Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente. Viernes a la tarde y aquí nos encontramos para una nueva cita de reflexiones del Shabbat. Para los que son nuevos en este canal, nosotros todos los viernes a la tarde, cuando entra el sábado, Shabbat, estudiamos aquí juntos la porción del Antiguo Testamento que se lee en esta fecha. Y la porción de hoy toca directamente el tema Shabbat, entre otros temas, y se llama Behar. Ahí lo vemos escrito en hebreo. ¿Y qué quiere decir Behar? Quiere decir en la montaña o en el monte, y se refiere al monte Sinai. Estamos en el libro Va'ikra en hebreo, que es el Levítico, y este libro ocurre durante el periodo en el que los hebreos iban caminando por el desierto desde la salida de la esclavitud de Egipto hacia la tierra prometida. Y vamos a leer la primera frase de esta porción. Comienza en Levítico 25:1. Primero les leo en hebreo y luego, por supuesto, voy a traducir. Dice así: Vayedaber Adonai el Moshe behar Sinai leemor, daber el bnei Israel ואמרת אליהם כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת לאדוני. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, y habló Dios a Moisés en el monte Sinai y le dijo: habla con los hijos de Israel y diles: cuando lleguen a la tierra que yo les doy, la tierra se detendrá en sábado a Dios. O sea, aquí aparece el concepto Shabbat, que se traduce como sábado, y vamos a ver que la frase termina de la siguiente forma. Dice, Shavta haaretz Shabbat le Adonai. Ahí lo vemos escrito. Es decir, primero aparece el verbo lashevet o lishbot, que quiere decir primero sentarse. Cuando uno dice yo me siento, se utiliza ese verbo, pero tiene que ver con reposo, con descanso. Es decir, que lo que dice esta frase es: descansó la tierra en el sábado para Dios. O sea que lo que describe esta frase es que cuando se llega a la tierra prometida, ahí se detuvo la tierra, descansó en un sábado a Dios. Y luego, a continuación, en esta misma porción, empieza a explicar sobre el Shabbat en sí. Y vamos a ver aquí algo muy interesante, porque lo que se ve en esta porción es que hay diferentes ciclos de reposo basados en el concepto Shabbat. El primero dice así, en hebreo, dice, Shisha yamei avodah bemalchut, yom echad menucha, Shabbat. Eso quiere decir 6 días de trabajo en el reino y un día de descanso, el Shabbat. Es decir, que tenemos 6 días que trabajamos en el mundo físico, porque en la Kabbalah, Malhut, el reino, se refiere a lo material, que es lo contrario a lo espiritual. Entonces, durante 6 días trabajamos nuestras necesidades físicas y el 7º día, el Shabbat, es el día para lo metafísico. Por eso es tan importante descansar y detenerse en todos los trabajos que hacemos para dejar ese tiempo libre y esa tranquilidad para poder dedicarse al espíritu, al alma, al estudio de todo lo que tiene que ver con lo espiritual. Y luego, en Levítico 25:3, aparece el segundo ciclo, que ya es un ciclo macro, porque el primer Shabbat es la semana, 6 días de la semana y un día de Shabbat. Y ahora, ¿qué nos dice? Nos dice, Shesh shanim tisra sadeja, veshesh shanim tizmor karmeja, va'asafta et tvuata, ubashana ashvit, Shabbat Shabbaton y el haaretz Shabbat le Adonai. ¿Qué dice aquí? Dice, 6 años sembrarás tu campo y 6 años también sembrarás tu viña y recogerás tu cosecha. Y en el año 7º será sábado para la tierra, sábado de Dios. Es decir, que antes hablábamos del Shabbat para el hombre, el ser humano, y además de eso, dentro de la Torá se explica que en el Shabbat tienen que descansar todos. Para empezar, el ser humano, el Señor, sus esclavos y sus animales también. O sea que todos tienen que descansar. Y aquí nos dice luego que hay otro ciclo de Shabbat que son 6 años y 1 año de descanso para la tierra. Es decir, también la tierra tiene que descansar. Y luego tenemos otro ciclo macro, aún más grande,
que aparece en Vaikra 25, en Levítico 25:10. ¿Y qué dice? Dice, Vekidashtem et shnat hamishim shana, vekaratem dror baaretz, lekol yoshvea, yovel u tielachem, veshaftem ish el ajuzato. Y voy a traducir. Dice así, y dedicasteis el año 50 y declarasteis liberación en la tierra a todos los habitantes jubileo y devolvisteis a cada uno a su posesión. Y ahora voy a explicar. Lo que dice la Torá es que 7 veces 7 años seguirás haciendo el ciclo, tal como hemos descrito, y eso equivale a 49. Entonces, en el año 50, luego de estos 7 ciclos de 7, ahí se declara liberación y jubileo. Y eso se refiere también a los esclavos. A los esclavos se los liberaba en ese momento. ¿Y qué otra cosa ocurre aquí que es extremadamente interesante? Habla de la posesión de la tierra. Porque ¿qué dice aquí? Dice, y devolveréis al hombre a su posesión. Porque de lo que hablaba aquí el libro es de una persona, por ejemplo, que perdió su tierra, tuvo que venderla por pobreza o alguien se la quitó. Y lo que dice aquí es que en el año 50, en el jubileo, tienes que devolverle esa tierra. Y lo que explican los sabios hebreos es que en esa época la posesión de la tierra era solo de quien la heredaba. Es decir, si uno compraba una tierra de alguien que la heredó, era como si fuera un derecho a poseerla por 50 años. Entonces en el año 50 había que devolverla. Pero aquí la pregunta interesante es, ¿de quién heredábamos la tierra? Y aquí llega la respuesta. En Vaikra 25:23, o sea, Levítico 25:23, dice, Ve'aharetz lo timacher letzmitut, kili haaretz. ¿Y qué quiere decir eso? Aquí dice, y la tierra no se venderá para siempre, porque la tierra es mía. Y ahí está hablando Dios en primera persona. Es decir, que la tierra no se venderá como una posesión de alguien para siempre, porque la tierra es solo de los que la heredan. Y aquí dice Dios, porque la tierra es mía, entonces la herencia de la tierra es de los seres humanos. Entonces podemos decir, de acuerdo a lo que nos dice la Torá, que ningún ser humano puede poseer la tierra para siempre, porque la tierra la heredamos todos de Dios. Y esto me lleva otra vez al tema del que he hablado en varias ocasiones, cuando hablamos de ley natural, de derecho natural. Y aquí vemos claramente que el derecho a la tierra es de todo ser humano por ser creado por Dios. Entonces, si nos referimos a la ley que aparece en la Torá, una persona que posee un pedazo de tierra puede venderla, pero luego de 50 años tiene que volver a su dueño, que es Dios. O sea que nadie puede poseer la tierra por siempre. Entonces, cuando vemos hoy a tan pocas personas extremadamente poderosas y ricas solamente en lo que es material, vemos que cada vez poseen más tierras y vemos también de qué manera cambian leyes de países, ignoran constituciones. Y entre paréntesis quiero recordarles que si leen las constituciones, por ejemplo de Estados Unidos, de Argentina y de muchos otros países, van a ver que la misma constitución dice que el derecho natural es la base de la Constitución y que ese derecho lo ha otorgado Dios, está escrito de forma explícita. Y si le preguntamos a la inteligencia artificial nos va a decir que no se refiere a Dios. Y yo me pregunto si esa respuesta la ha programado alguien, que esa inteligencia artificial decida decirnos que lo que dice la Constitución no se refiere a Dios. Quizás la inteligencia artificial fue programada por la misma gente que posee hoy toda la tierra y no está satisfecha, sino que quiere quitarle lo poco que queda a los demás y quedarse con todo. Entonces, esa misma gente, que muchos de ellos son los dueños de las empresas de alta tecnología, quizás han programado a la inteligencia artificial para que te diga eso. Y volviendo a lo que estaba explicando sobre el derecho natural, la negación de Dios, el ataque a ese concepto, el ataque a los libros sagrados, es parte
de la estrategia para eliminar tus derechos humanos, porque si tú te declaras como alguien que no cree en Dios o que se siente estafado por lo que le han enseñado en los libros sagrados o que los quiere interpretar de una forma negativa, tú mismo estás despegándote de ese derecho natural que te otorga Dios. Entonces, primero hace falta que tú declares que tú no quieres ese derecho y al negar a Dios lo estás haciendo, para luego poder decir que las constituciones no se refieren a Dios y por último para poder apropiarse de todo e ignorar que la tierra es de Dios y Dios no le permite a nadie que la posea en su totalidad y menos que la posea para siempre. Entonces yo me pregunto, ¿acaso el jubileo no será el fin de una era en la que tan pocas personas poseen tanto cuando tantas personas no poseen nada? Quizás ese famoso reinicio del que todos hablan es un reinicio que viene de Dios, que viene a hacer orden en este mundo y vuelve a hacer respetar lo que es el derecho humano de sus hijos, luego de que éste ha sido tan pisoteado e ignorado. Y luego quiero yo hacer una pregunta a mi querido público, algo que me genera mucha curiosidad, porque yo veo que últimamente toda la gente pregunta todo a la inteligencia artificial y yo quiero preguntarles, ¿ustedes se quedan con solamente la respuesta de la inteligencia artificial o se toman el trabajo de investigar un poco más? Yo personalmente quiero declarar que considero la inteligencia artificial una herramienta de manipulación. No la considero como información objetiva, sino la considero como algo totalmente arbitrario, programado para convencer a las masas de algo. Entonces yo les diría que se tomen un poquito más de trabajo cuando hacen una pregunta, quizás ignoren lo que responde la inteligencia artificial, porque al nosotros mismos ir a ella le estamos dando la potestad de decidir sobre nuestras vidas. Es decir, solo depende de nosotros. Y por último la pregunta, ¿tú crees que la inteligencia artificial puede ser maestra de un ser humano? Dejo esa pregunta abierta y los invito a responder abajo, que me encanta leer lo que ustedes escriben y aprendo mucho de eso. Y por último, quiero agregar un punto de vista de la Kabbalah sobre lo que es el jubileo, que es la liberación de esclavos. Lo que dice la Kabbalah es que el estado de esclavitud tiene algo también de comodidad. Viene a ser como un estado mental infantil, como el niño cuyo padre decide por él, porque un esclavo no tenía derecho a decidir nada sobre su vida y tampoco era punible si cometía algo ilegal, porque un esclavo no era libre para decidir, entonces ni siquiera se lo podía culpar, se culpaba a su amo. Entonces, lo que vemos aquí es que era como un estado emocional mental donde no se tomaba responsabilidad por el resultado de las acciones, igual que un niño. Entonces, el concepto de jubileo es la divinidad que quiere sacudir a ese esclavo y decirle, te vas a liberar quieras o no, tienes que madurar, tienes que comenzar a ser adulto y tienes que comenzar a responsabilizarte por el resultado de tus actos. Tienes también que comenzar a ocuparte de lo que necesitas, porque un esclavo dependía del alimento, del agua, de las ropas que le daba su amo, y eso a mí me recuerda un poco la vida dentro de la ciudad. En la ciudad la gente depende de otro para sus necesidades básicas. Por ejemplo, el agua. Sin agua no podemos vivir. El alimento que llega a los supermercados, el gas o la electricidad con la cual podemos calefaccionarnos o cocinar. Cuando yo vivía en la ciudad, hace años, cuando no tenía ninguna conciencia de todo esto, yo nunca me preguntaba de dónde salían todas esas verduras, toda esa carne, esos huevos que estaban en el supermercado. Simplemente iba y me llevaba un paquetito. Y cuando abría el grifo en mi casa, no me preocupaba de dónde venía, ni tampoco qué contenía ese líquido, ni tampoco era consciente de que una persona apretando un botón podía hacer que yo no tenga más agua o no tenga más electricidad. Y lo estamos viendo hoy con todos estos apagones. Entonces yo creo que vivir en la ciudad es una especie de esclavitud por voluntad propia. Entonces quizás todo esto que está pasando hoy
es la luz, la divinidad, tratando de sacudir a la gente y decir, comiencen a madurar y a comportarse como adultos. Empiecen a autoabastecerse de todo lo que necesitan. Responsabilícense de su vida. Dejen de ser esclavos. Entonces, los dejo con este material de pensamiento. ¿Acaso te da miedo dejar de disfrutar de la comodidad de la ciudad y dejar de depender de alguien muy poderoso que tiene el poder de decidir sobre tu vida? Nada más por hoy. Los dejo con mi braja, mi bendición de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Shabbat shalom.